4 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Está Juan José Bailo. Perdón, me voy con la yerba de entrada nomás. Diputado provincial y ex secretario de Agricultura de la Nación. ¿Cómo andás, Juanjo? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos, buen día para la audiencia. Bien, bueno, todo bien, por suerte. Mirá, si me moría al aire, quedaba para la historia la nota. Estuve cerca. Tener el mate a mano. Sí, la bombilla me parece que está con algún problemita, es vieja ya. Bueno, contame qué ves de lo que está pasando. Digo, ayer arrancó el debate muy caliente en diputados. ¿Qué país estás viendo? Creo que me voy a ahogar de vuelta, sí. Igual que vos. Lo veo complejo, más allá de la legitimidad que tiene el gobierno de Milei, que está harto repetido esto desde el 19 de noviembre para acá. La gente lo eligió y hay que esperar y darle un tiempo. Ahora, que esté legitimado Milei y su gestión por el voto popular, y nosotros como gente de la democracia debemos ser respetuosos de eso, eso no cancela la discusión o el análisis o otras opiniones, digamos, de quienes pensamos de que las cosas se deberían hacer distintas, que quizás avanzar en algunas cuestiones que tienen denominadores comunes con lo que plantea Milei, pero de otra manera, de otro modo. Primero, me parece que ha quedado claramente expuesto que la propuesta de gestión y de gobierno que está planteando Milei no lo paga la casta como él se comprometió ante el electorado, sino que está habiendo un fortísimo ajuste sobre los sectores medios y sobre los sectores medios bajos, y que eso va a traer lamentablemente complicaciones en lo que son las economías familiares, ¿no? Con una mirada que tiene muy poca empatía y muy poca sensibilidad de ponerse en el lugar del otro, del empleado, del trabajador, de la pyme o del comerciante. Yo tomo distintas cosas, digamos, no voy tanto, me parece que a veces no, siempre la política es gestual y es testimonial, y pequeñas cosas dicen mucho más que las grandes definiciones o que las conferencias de prensa. Que Milei festeje que hay solo 30% de inflación en diciembre sin haber ningún tipo de variación salarial, para mí es doloroso para la sociedad, porque a la gente todo le cuesta un 30% más, y uno puede entender que en este corrimiento que hay de precios, en esta corrección que ha habido del tipo cambiario, la fuerte devaluación que ha favorecido fuertemente a sectores muy concentrados, como tiene que ver con el sector energético, el sector productor de alimentos concentrados. No ha habido ninguna corrección hacia los sectores medios y hacia los sectores de ingresos bajos. Entonces, eso va a deteriorar fuertemente el nivel de actividad económica. Y esto ya lo vimos. Y entonces me preocupa fuertemente cómo va a ser el desenvolvimiento de la economía y el nivel de actividad que va a haber. Y desde la política, esta iniciativa que ha tenido tanto del DNU como del proyecto de ley, en el cual mediante el DNU modifica 366 leyes y en la ley ómnibus mete 300 artículos, todo modificatorio, con delegación de facultades, con un montón de cuestiones que son realmente muy rechazables y muy opinables. Pero más allá de la cuestión de fondo, cómo se manejan, hay un desconocimiento total de la política, es a todo o nada. Eso no es la política. La política es el arte de lo posible, de consensuar. Cuando yo digo lo digo desde mi lugar, no lo digo yo, lo dice el gobierno de Milei, pero yo digo, mira, la ley ómnibus es a todo o nada, y no hay posibilidad de negociación. El DNU, por las características del DNU, se acepta o se rechaza, no se puede modificar. Eso es la antítesis de la política, y eso es extorsión y chantaje. Eso no es el diálogo, la convivencia, la construcción de consenso. Sí, yo diría que más que de la política, Juanjo, del sistema democrático, porque me parece que también hay mucha gente que vos le decís el antítesis de la política, bueno, porque estábamos cansados, entonces queremos eso. Y en realidad acá lo que se está poniendo en juego es una Argentina de diálogo o una Argentina que regule una o tres personas, digamos. Me parece que es la antítesis de un sistema democrático llevarse a los empujones las cosas. Yo puedo entender el enojo de la gente y debo ser muy respetuoso de cómo transitamos el proceso electoral y cómo votó la gente. Yo no hacer ninguna valoración, lo único que tengo que hacer es respetar la decisión de la gente y hacer la lectura correcta también y hacer la autocrítica, tratar de hacer la autocrítica correcta de que por qué la gente votó como votó. Pero eso no cancela lo que debe ser
la gestión pública, saquemos la palabra política, porque irrita a la gente. La gestión pública. La gestión pública, la grieta, que viene ya desde muchos años, ¿no? La inventó Milei la profundizó más que nadie, te diría yo, me parece, es una opinión personal, le ha hecho mucho daño a este país, mucho daño, y el problema que seguimos arrastrando como sociedad, como nación, y que afectan mayoritariamente a la gente, lo vamos a solucionar con gobiernos que sean gobiernos no digo de coalición, pero sí que construyan consenso, porque tiene que haber un liderazgo también. Cuando hay gobiernos de coalición donde no hay, que nos pasó con el gobierno nuestro anterior y le pasó a Macri en alguna medida. Llegaron con gobiernos de coalición, tanto Macri como Alberto Fernández, no hubo liderazgo fuerte y en este país se necesita liderazgo fuerte. Ahora esos liderazgos fuertes no cancelan el diálogo, no cancelan la posibilidad de ponerse de acuerdo, no cancelan la posibilidad de decirle al otro, bueno, charlemos y haceme tu aporte y mejorame la propuesta y el proyecto. Esto, cuando uno va por todo la vida, por lo general se queda sin nada. No, es algo que se le criticó mucho al kirchnerismo también, esto de ir por todo y de una conducta con sesgos autoritarios. Lo que pasa es que creo que estamos en presencia de un gobierno incluso que va más allá todavía de aquello. Digo, es cierto que Cristina usaba los DNU, es cierto que también los usó Macri. Ahora, estas 360 leyes, esto es nunca visto. Esto nunca he visto. Mira, yo integré la comisión, yo fui diputado nacional 2017-2019 y integré la comisión bicameral que hace la evaluación de los DNU en el gobierno Macri, lo integré por la oposición. Y nunca vi un DNU de estas características en la historia y aprendí bien cómo funciona el esquema de aprobación o rechazo de los DNU. Lamentablemente, tiene un esquema en el cual el DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial y hasta que no lo rechazan las cámaras está en vigencia. Me parece que eso también habría que mejorar, pero modificar por DNU 366 leyes, dándole facultades casi de monarca al presidente, si había algo también en el mismo sentido de lo que marcás vos, y es cierto que tuvimos gobierno, y de los que yo formé parte, que quizás no, hicieron un exceso en el manejo de la cosa pública con sesgo algo autoritario. Bueno, hay que hacer la autocrítica. Ahora, eso se le criticó mucho a estos gobiernos y la propuesta al gobierno peronista, al gobierno kirchnerista, como lo quieran definir, y la propuesta era, bueno, supuestamente lo contrario. Y la República. La República, bueno, la República se están llevando puestos y la están transformando en una monarquía. Juanjo, yo lo planteaba el otro día en la ley Ómnibus, con un título muy mediático. Adentro de ese ómnibus va de todo, hay de todo, ¿no? Y en un asiento va sentada la desregulación de la ley de la pesca, por ejemplo, y el rechazo de los gobernadores que ven afectadas sus economías, se pone en juego las retenciones de las economías regionales. Digo, tiene una afectación directa con las economías de cada provincia, que eso no es que lo vamos a ver a futuro, eso lo vamos a ver ahora, rápido. Si eso cambia, digo, si hay problemas para exportados, si hay mayores derechos de exportación del arándano, por ejemplo, es algo que va a afectar directamente a la provincia. ¿Qué ves de eso? Porque te tocó laburar hasta hace un mes y medio o dos en estos temas. Primero hay una ruptura del contrato electoral que se fija entre la sociedad, entre el ciudadano que lo vota, en este caso a Milei, que la propuesta era retenciones cero o nada de retenciones, e hicieron todo lo contrario. Eso por un lado. Pero vamos a la cuestión específica que planteas vos. Hay otro concepto que me parece que es muy perjudicial. Graban a todas las exportaciones industriales, manufactureras, de origen agropecuario, con el 15%. Con lo cual, eso es un fuerte desincentivo a la industrialización, al agregado de valor, al trabajo argentino. Nosotros, por ejemplo, en pesca, teníamos un esquema en el cual si vos extraías y desde el mismo barco que se extrae y se congela, se embarcaba y se exportaba con poca transformación, la retención era 9%. Ahora, si vos pasabas a una planta frigorífica, eso se procesaba, se agregaba valor
trabajo de la gente, mano de obra, se hacía un desarrollo de un packaging, había inversiones en bienes de capital, en bienes de uso, había todo un desarrollo de marketing. Cuando más agregado de valor había en territorio, digamos, la retención llegaba a cero. Entonces eso era un esquema que alentaba un estímulo a invertir, a agregar valor, a generar trabajo, y terminabas además exportando a mayor valor unitario. Las exportaciones del sector agroalimentario en promedio están en $700 la tonelada. Las exportaciones de las economías regionales están en promedio en 1.503 dólares la tonelada. ¿Por qué? Porque las economías regionales por lo general tienen mayor agregado de valor. Entonces el primer error es igualar las retenciones a aquel que agrega valor. El que exporta grano de trigo paga la misma retención que el que exporta un paquete de fideo. El que exporta un paquete de fideo compra la harina el grano de trigo se procesa, se hace harina, después va a una fábrica de fideo. Sí, le da laburo a la gente. Le da laburo a la gente, la logística, todo lo que es la comercialización. Primero es un fuerte desincentivo y va a generar además desocupación, lamentablemente. Porque el empresario que va a decir, si me es lo mismo, a cobrar lo mismo por el grano de trigo, por el fideo, ¿para qué voy a agregar valor? Me voy a meter en costo fijo, si voy a tener una rentabilidad menor. Y la lógica del empresario está bien que sea así. Y después, desde el punto de vista de subir las alícuotas, me parece un error. Me parece un error subir todas las alícuotas al 15%. Nosotros estábamos en un proceso de bajar alícuotas. Le bajamos alícuotas a 8 economías regionales el 1 de septiembre. Le bajamos al tabaco, le bajamos al vino, le bajamos al sector forestal industrial, le bajamos algo de la pesca, le bajamos al arroz, la dejamos en cero. En cero, pero le dejamos, por ejemplo, el arroz cáscara, que no tiene ningún tipo de agregado, le dejamos una retención del 3%. Ahora vos hacías una pequeña transformación y era el 0%. El rollo de madera en el sector forestal industrial. Ahora, por ejemplo, seguía pagando el 5%. En el sector del arroz, ¿cuánta gente labura? El sector del arroz, no tengo número final, pero la capacidad de mayor procesamiento industrial está en la provincia de Entre Ríos, concretamente en la localidad de San Salvador, y Concordia y Chajarí, es donde tenemos mayor capacidad de procesamiento. La superficie sembrada más importante del país es en la provincia de Corrientes, después sigue Entre Ríos y Formosa. En Entre Ríos se siembran alrededor de 80.000 hectáreas, y ahí vamos a llegar, me diste tiempo para pensar, y si 80.000 hectáreas por 10 personas mínimamente tiene el arroz cada 1.000 hectáreas, con lo cual estás en 800 personas en el sector primario, más toda la parte, digamos, de la logística y todo lo demás. Debes tener en el arroz, vamos a hacer un cálculo, debes tener alrededor de 10.000 personas trabajando en todo lo que es la cadena agroalimentaria del arroz. En la cadena agroalimentaria del sector avícola, la provincia tenés alrededor de 30.000 personas, y la retención del sector avícola se la llevaban del 9 al 15%, la carne vacuna se la llevaban del 9 al 15%. Sí, porque cuando vos, digamos, si vos llevas todo eso al famoso Excel, a que te den los números, bueno, vos podés jugar con esos números y no sé, que las cuentas te cierren. Ahora sí, yo hablé con un empresario de la construcción que me dijo que tenía 600 empleados y que sin la obra pública anunciada por el gobierno nacional se iba a 100. O sea, tenés ahí 500 familias en una empresa. En el sector, ponele que pierda 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 puestos de laburo. Son 10.000 de acá, 10.000 de allá. Capaz que cuando querés acordar tenés, no sé, 80 o 90.000 familias entrerrianas que de buenas a primeras. Y eso afecta naturalmente a toda la cadena, digo, porque son 90.000 entrerrianos menos que, no sé, no salen a veranear, no vienen a Gualeguaychú a ver el carnaval, no van al restaurante de su pueblo a comer. Digo, es realmente una lógica muy compleja. Sí, el ajuste lo está pagando, como te decía, lamentablemente los sectores medios. Alguna reflexión escuchaba anteriormente, venía del campo por acá, que hacías vos, y la comparto totalmente, de cómo es la secuencia, de cómo se está gastando los ahorros y los recursos que tiene la gente. Pero en algún momento eso se le va a agotar, y hay gente que no tiene ahorro. Hay gente que no tiene marcha. Sí, no venimos de un país que funcionaba espectacular, digo, y ahí está, vos hablabas hoy de la autocrítica. Necesaria que tiene que hacer el gobierno que sale o el peronismo, porque un presidente de las características de Milei llega como emergente del hartazgo de la gente o del fracaso de los últimos gobiernos. En gran parte del peronismo nos debemos preguntar por qué Milei es presidente, y la mayor autocrítica la tenemos que hacer nosotros, eso yo no tengo duda. Yo la autocrítica la hago por adentro, pero sí reconozco públicamente que
Que fallaron. Que fallamos por algo, perdimos la confianza de la gente. A ver, ahí hay que explicar las cosas con un proceso, pero indudablemente más allá que yo les explique, la gente ya votó. Pero los problemas que tiene este país, los que teníamos en noviembre, octubre y septiembre, nosotros siguen estando vigentes. No eran un problema de la gestión del ministro de Economía, de donde yo formaba parte, de Sergio Massa. Nosotros venimos a contar la película, tratar de ser corto, porque además no le soluciona los problemas a la gente esto, pero veníamos de un país en el 2019 con gravísimos problemas en niveles de actividad, de pymes cerradas y de desempleo y de endeudamiento. Nos pegó la pandemia, con sus más y con sus menos, salimos de la pandemia, ahí son errores que heredamos, la pandemia es un contexto que no se lo podemos adjudicar a nadie, digamos, sí, a todo el mundo. A la salida de la pandemia nosotros debimos hacer correcciones, nuestro gobierno debió hacer correcciones, sí, debió tomar medidas para encauzar ya la cuestión macroeconómica y no los hizo, y creo que ahí está la autocrítica, y ahí está el error nuestro. Y después cuando Sergio Massa toma la conducción del Ministerio de Economía, una situación realmente complicada, donde algunos sacaban cuentas cuántos días le quedaban al gobierno. Adentro del gobierno sacaban cuentas, ¿sí? Sí, adentro del gobierno sacaban cuentas. Sergio Massa, en los primeros 3-4 meses, logró cierta estabilidad, hubo una bajante de la inflación, si por recordar la inflación de noviembre fue del 4,3, me parece, y hubo una recomposición de la macro, con reservas y demás, y después nos pegó la peor sequía de la historia. Sí. Y yo entiendo que la gente no dimensione la sequía. No, y lo que le pasa a la gente es que también sabe que la sequía era igual del otro lado del río y la moneda está estable en el Uruguay y sabe que la pandemia afectó a todo el mundo y en la Argentina es como que todo lo que pasa acá sí, pero la dependencia del sector, la dependencia de divisas que tiene la economía argentina, el estrés más importante que tiene nuestro país es la necesidad de dólares. Desde hace 20, 30 años. El Uruguay no depende tanto del ingreso de dólares, digamos, tiene otro tipo de economía. Es una economía mucho más chica. Más chica. Sí. Cuando vos querés comparar la República Oriental del Uruguay, tomá los números macroeconómicos de Uruguay y de Santa Fe, es más o menos lo mismo. Y si querés comparar es entre Río por 3 o por 5, entre 3 y 5 veces, digamos, para que vea la complejidad de un país como Argentina contra Uruguay. Yo entiendo algunas comparaciones, puedo tratar de entenderlas, pero la verdad que distan mucho de poder hacer una analogía. La necesidad que tiene nuestro país de dólares desde hace 20, 25 años, agravada por el fuerte endeudamiento, bueno, hizo que la sequía agravara todos los problemas. En la sequía nos faltaron 20.300 millones de dólares de manera directa, más todo lo que eso genera, son alrededor de 25.000 millones. Ahora, es cierto, la gente, si no, salvo el productor agropecuario que lo vivió en su economía doméstica, el ciudadano común no lo vivió eso, entonces no lo percibe, no lo siente, y lo que vio fueron los perjuicios de eso. Y es lógico que se enoje con el gobierno, porque se va a enojar. Es lógico que nosotros tenemos que tener la capacidad de entendimiento y la sensibilidad necesaria y ser receptivos de estas cuestiones. Cuestión que me parece que este gobierno no tiene, porque festeje 30% de inflación sin aumento de salario es realmente preocupante como mirada política, además del daño que le hace a la economía, ¿no? Es el sentir de un gobierno, ¿no? Es el sentimiento o la visión que tiene el presidente, evidentemente, de la frialdad de los números. Dice, bueno, él dice, celebramos porque tendríamos que tener 45 y tenemos 30. No, había otra manera de hacer las cosas. Esto de que Massa hubiese hecho lo mismo es mentira. Massa hubiera transitado otro camino, que había que hacer correcciones, que había que mejorar, y que había que sincerar algunas variables, que había que trabajar sobre el tema de los subsidios energéticos, sobre el tema de los subsidios de los combustibles, sobre la normalización del tipo de cambio, sobre ir eliminando distintos tipos de cambios. Sí, había que transitar ese camino, pero hay otra manera de hacerlo. Es sobre la base del crecimiento o sobre la base de tomar medidas importantes. Yo no sé qué medidas iba a tomar Massa, pero vamos a imaginar que una devaluación de estas características, yo no tengo duda que el gobierno de Sergio Massa hubiera tenido medidas que contemplen a los sectores bajos y a los sectores medios, no lo hubiera pegado de lleno a todo el mundo, hubiera tenido medidas de mitigación y de contención a los sectores más humildes. No puede pagar la devaluación un CEO de una multinacional de la misma manera que un asalariado, un trabajador o un cuentapropista, un trabajador del parque industrial o un cuentapropista de nuestra ciudad. Para eso está el Estado.
para corregir esas asimetrías y para contener a esos sectores. Ahora, había que corregir, y este país en 2 años, si se tomaran las medidas que yo entiendo, ¿no? Se deben tomar, cambia fuertemente, hay que cambiar la matriz, y en ese sentido Massa estaba trabajando en ampliar la matriz de ingreso de dólares, para que no sea solo el sector agroalimentario quien te genere los dólares que este país necesita. Sí, ahora, antes de que me cuentes eso, pues me interesa. También le pasa a la gente que dice, bueno, vos fuiste ministro 1 año y medio y los problemas no se solucionaron en tu gestión. Incluso la inflación, si querés, se agravó, el tipo de cambio, digamos, el peso se devaluó más. Entonces también me parece que hubo bueno, ¿y por qué ahora sí? Digamos, ¿por qué ahora lo podrías lograr si no lo hiciste como ministro? Una respuesta que te daba Sergio Massa, porque yo lo charlaba con él y le decía, mirá, las cuestiones que tenemos en la construcción de confianza y de credibilidad es que la gente plantea esto, esto que decís vos. El tema es que el presidente no era Sergio Massa. Y Sergio Massa sí tenía un poder importante y el ministro más fuerte. El último tiempo, yo entiendo que, a ver, Massa no tuvo tenía participación fuerte en el gobierno en toda la primera parte de la gestión, pero sobre el final tuvo un poder importante. Sí, pero sobre el final ya estábamos en un proceso electoral. Y no tenía, como decimos en el gobierno, no tenía toda la botonera Sergio Massa. No, tenía una parte muy importante. Bueno, Michel habla de las bombas que dejó Guzmán con los vencimientos de deuda en pleno proceso electoral. Guille lo explica mucho mejor que yo y es así. Y cuando yo escuchaba a los colaboradores del Ministerio de Economía de Sergio Massa y Guillermo, como lo explicaban, era así. Dejó la renegociación que hizo con el fondo, no es el tema específico mío, ¿no? Pero la renegociación que hizo con el fondo no fue la mejor renegociación. Eso es impericia. Impericia, de mínima inexperiencia y además impericia. Podés dejar un cronograma de vencimiento de las características que dejó Guzmán conjuntamente en un plenas elecciones. En plenas elecciones. Digamos, pero eso da la sensación, Juanjo, que se da cuenta el 9º candidato a concejal de Gualeguaychú, que vos no podés. Bueno, pero ahí tenés uno de los errores propios, y hay que decirlo, y hay que admitirlo. Yo, digamos, rescato la sinceridad de Guille y la comparto. Eso fue uno de los errores más importantes que tuvimos, además de otros errores, de empezar a corregir algunas cuestiones macroeconómicas a la salida de la pandemia. La salida de la pandemia ya se empezó a dar, si vos querés, allá en noviembre, octubre del 2021. Las elecciones legislativas, noviembre 21, nos dieron una fuerte señal. Bueno, la verdad que el gobierno siguió, nuestro gobierno, siguió igual hasta julio del 22 que llegó Sergio Massa. Con una inercia, sin toma de decisiones, encima con peleas intestinas. Era un gobierno sin iniciativa, ¿no? A mí me dijo una vez Darío Carrasco una frase que me pareció muy interesante, muy pintoresco, Darío, a ver. Sí, él dijo, la política es como andar en bicicleta, tenés que estar pedaleando todo el tiempo si no te caes. Y la sensación es que era un gobierno que no pedaleaba, estaba ahí como aletargado. Es verdad, con Massa recuperó la iniciativa política, recuperó la agenda, recuperó la mística. Vos tenés que tener una mística, vos tenés que decir, bueno, mi gestión, mi esfuerzo, el país que yo quiero, el país que yo veo para adelante, no para mí, sino para los argentinos, las argentinas, es de determinada manera, de determinadas características, y trabajo en ese sentido. Y yo eso lo veía a partir que llegó Sergio Massa, con aciertos y con errores. Sí, los errores los marcábamos recién, el tipo de cambio, la inflación, todas cosas que no se resolvieron, incluso algunas se agravaron. Es muy difícil resolver. Cuando vos venís, Sergio recibió el gobierno prácticamente sin reservas en el Banco Central. No es que recibió 10.000 millones de dólares de reserva y nos fuimos con muy pocas reservas. Nos recibió sin reserva y con fecha de vencimiento a 15 días. Hubo distintos mecanismos, mejor o peor, el programa incremento exportador, que todo el mundo lo conoce como el dólar soja, y otras medidas macroeconómicas, que en algún momento... ¿Fue un acierto o un error el dólar soja? Y si vos lo mirás desde el punto de vista macroeconómico, fue un acierto. Todo permitió recomponer reservas. No fue ceder ante un sector que también te maneja con... No. Cuando la gente habla del campo, por ahí pifia, porque en realidad, ¿qué son? ¿Cuántos son, Juanjo? ¿5, 6, 7 grandes agroexportadores? ¿Quién maneja los dólares del campo? Entre 8 y 10 tipos. Sí, las grandes agroexportadoras, pero no estigmaticemos ni un lugar ni el otro, porque también en el dólar soja, el primero ingresaron alrededor de 6.000 productores, que nosotros creíamos que los productores ya no tenían soja en su poder. Porque eso, para que lo entienda el común de la gente, era mejorar el tipo de cambio para el que va a exportar
Y lo que se presumía es, che, esta medida beneficia a esos 10 tipos porque el pequeño productor ya liquidó. Sí, también es cierto, inclusive tuvimos el reclamo de Federación Agraria, que le dimos lugar, le dimos hasta, para los pequeños productores que no hubieran ingresado en el dólar soja, es decir, que no hubieran vendido a un dólar especial, que no hubieran aprovechado esa circunstancia porque ya no tenían soja, le dimos un aporte no reintegrable por hasta, cuando vos sumabas, era hasta 100 hectáreas de maíz y hasta 400 de soja. Sí. Si vos sembrabas de acuerdo al registro que teníamos del año anterior, y llegaba casi a 4.600.000 pesos por productor. Es decir, si vos no tenías soja, te dábamos 4.600.000 para atender el programa de compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz. Lo hicimos en diciembre del año pasado, lo acreditamos la última quincena de diciembre. Porque yo después hablaba con gente del campo, del sector del campo, de Federación Agraria, y me decían, sí, pero después el sistema no funciona, no llega, la guita no te llega, es imposible acceder. Hay dos cosas en ese plano, porque en parte tienen razón, en parte. Una cosa son los fondos provinciales, pero que tampoco es responsabilidad de la provincia, es por el circuito administrativo que tiene la provincia, es muy burocrático. Nosotros, ese programa de compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz, que dábamos hasta 4.600.000 pesos hace un año atrás, lo acreditamos la última semana de diciembre o 1 de enero, si no me acuerdo. Ingresaron 4.000 y pico, 3.000 y pico productores por 4.000 y pico de millones de pesos. En todos los programas que nosotros desarrollamos en un año y medio en la Secretaría de Asistencia Directa de plata que iba al CBU del productor, no a la provincia para después bajar al productor, que se inscribían por TAT, digamos trámite a distancia, nosotros validábamos parametrizábamos, digamos, los requisitos y el control lo hacía la FIP. A ver, ¿te acuerdas de la ATP? Sí. Que vos cargabas 931 y la FIP nosotros copiamos ese sistema, porque un sistema transparente, objetivo, el control estaba fuera de la Secretaría. Sí, el ATP, para el que no lo recuerda, era el programa del gobierno en plena pandemia para ayudar a pagar los sueldos de las pymes. Exactamente. Sí. Nosotros diseñamos más de 10 programas con un esquema similar. Si no lo validaba la FIP, lo validaba Senasa por su base de datos. Y te termino esto. Llegamos a 18.000 productores de manera directa al CBU del productor, de la Secretaría de Agricultura, por más de 24.000 millones de pesos. El programa Impulso Tambero, compensación avícola, compensación porcina, el programa LANAR, bueno, me olvidó, el programa de compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz. Sí. A ver, la sequía nos pegó en el medio, la peor sequía de la historia de los últimos 100 años. Entonces, el productor me puede decir, sí, bueno, pero a mí nada le reemplaza el genuino flujo de fondos al productor de una cosecha normal. Sí. Vos lo podés asistir del Estado, lo podés ayudar, lo podés paliar, podés ayudar a que no se funda, a que siga sembrando, pero no le vas a reemplazar su laburo, sí. Sí, lo que el tampoco productor, lo quiere el productor. Pasa con el productor, con el pequeño y mediano comerciante, con el pequeño empresario, porque el grande se las arregla, pero el que te dice, che, yo te tengo a vos estado de socios, digamos, con mis impuestos, con todo lo que pago de ganancia, y cuando me va bien está todo bien, vos sos mi socio. Cuando me va mal, vení, dame una mano, porque si vos te corres de ahí... Bueno, yo creo, primero, en el sector primario, cuando hablamos primario, hablamos de agricultura, soja, maíz y trigo, para que la gente nos entienda bien. El tema de las retenciones es el tema más central en la agenda. Creo que no es el más importante. El más importante es la bioeconomía, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las ventajas competitivas y comparativas que tiene nuestro país para venderle alimento al mundo ya no están más de la mano de los recursos naturales. Sí. Están más del desarrollo. El granero del mundo ya no va. No es que no exista, perdón. Mi disculpa con el sector. Existe, pero va más de la mano del desarrollo de la tecnología, la ciencia y técnica, el conocimiento, que la ventaja del régimen de lluvia y la riqueza de nuestras tierras. Sí, sí. Digamos, ya no... Un país atado a la suerte del azar, si llueve o no, es un problema. No, por eso hay que desarrollar otros esquemas que tienen que ver con seguros climáticos y con una política integral de riego. Pero bueno, ese es otro tema y no nos vamos a expandir. A ver, para poco me fue el tema. Estábamos hablando de lo importante que es el desarrollo, vos decís, de la de la bioeconomía. De la biotecnología sería. La biotecnología.
Nuestro sistema de la agricultura tiene un desarrollo tecnológico muy importante, con mucho agregado valor, con productores que son muy profesionales, y tiene una oportunidad en el mundo para la venta de alimentos. Y los alimentos tienen que ir por eso yo critico mucho esta medida de las retenciones, porque desalienta la inversión y el agregado de valor y el precio unitario por el cual le vendemos al mundo. Hoy es lo mismo exportar la media res a China que buscar un segmento ABC1 en China y venderle el ojo de bife a $10.000, que exportar a $3.500 como puede valer la media res. Sí, ya se eliminó también lo de los 6 cortes populares, ¿no? Digo, ya no hay cortes populares. 7 cortes, sí. Eso se eliminó. Lo que se habló también era eliminar los cupos ya estaban eliminados. Eso fue humo, como decimos en política. Pero bueno, dejémoslo así. Sí. Porque batimos récord en exportación el año pasado. Llegamos a 930.000 toneladas de res con hueso, un índice como se mide la exportación, y fue un año récord de exportación. Bueno, no puede tener un año récord de exportación si tiene las exportaciones cerradas, como decía el gobierno. Sí. Es una contradicción. Bueno, batimos récord de exportación de carne vacuna el año pasado. Ahora, el presidente habló de sacarle la pata de la cabeza al campo. Y vos estás marcando que, que hay varios sectores que van a empezar a pagar. No, ahí estoy. ¿No? Yo creo que cuando vos me decías que el Estado es socio y no te acompañan las buenas. Bueno, a ver, nosotros transitamos el último año y medio en un esquema de muchísima restricción de dólares que no teníamos y que necesitábamos dólares con una sequía que nos pegó fuertemente. Con lo cual hay medidas de fondo que no podíamos atender, porque la coyuntura nos obligaba a atender la urgencia. Sí. Teníamos urgencia que no teníamos dólares y que teníamos la sequía, que es quienes proveíamos los dólares. Ahora eso no invalida una discusión de mediano y largo plazo, y cuanto más corto mejor, de repensar el esquema de las retenciones. Y en mi opinión, sé que lo que voy a decir puede ser polémico, yo creo que hay que ir primero a un esquema de retenciones móviles, que vayan descendiendo. No, nada que ver con el de Lustó. Nada que ver. Retenciones móviles para poder ir saliendo. No puede ser que el Estado, y esto hago, vos decís, bueno, pero estaba vos, lo podría haber hecho. No, porque no teníamos dólares. No teníamos dólares por la razón que fuere, porque este país no tiene dólares hace 20 años. Entonces no puede ser que el Estado te cobre el 33% de retenciones si vos tenés un rendimiento de 4.000 quintales de soja, o si tenés... o si no metés la cosechadora porque no vale la pena cosechar porque tenés 200 quintales. Entonces, ahí primero tiene que haber un esquema de movilidad. Y segundo, ese esquema de movilidad tiene que ir tendiendo a la reducción de la alícuota. Y para mí tenemos que transitar ese camino de reducción de alícuota de las retenciones. Yo no tengo ningún problema, no se me caen las uñas por hablar. No digo llegar a retenciones cero con la soja, porque ahí creo que también estaríamos atentando de alguna manera contra todo lo otro. Contra todo lo. Primero para el esquema de rotación de cultivo, la sostenibilidad ambiental, el cuidado del suelo. Y además Argentina es un productor tan importante de soja en el mundo que si vos sojizás el país con retenciones al 0%, no sé si no termina atentando, hay estudios que dicen contra el valor unitario de la soja por el mercado mundial. Que vos mismo funciones en el mercado, digamos... La ley de rendimiento decreciente se llama eso, en algún punto. Digamos, habría más oferta y bajaría el precio unitario, exactamente. Y además no tenemos muchas más hectáreas para ampliar la superficie de cultivo. Hoy se siembran 10 millones de hectáreas de maíz, este año no se va a llegar a eso, 9 y pico, se sembraron alrededor de 5.500.000 hectáreas de trigo y se sembraron algo más de 17 millones de hectáreas de soja, se están sembrando todavía. Se habla de un año de muy buen rendimiento del sector. Yo veo los maíz y me quiero morir, pero por bien, digamos. Por suerte los productores tienen... el estado de los cultivos que tienen hoy en día. Te da envidia, digamos, que pase ahora y no el año pasado. El año pasado, exactamente. Pero por suerte los productores lo tienen, ¿no? Este año es la antítesis de los últimos 3 años, te diría yo. Vos decís, el gobierno este año se debería encontrar con 25 o 30 mil millones de dólares más por el campo que el año pasado. Sí. No traje el cuadrito, yo le había hecho una proyección al Banco Central que me había pedido de cuánto iba a ser el incremental de exportaciones versus el año pasado, y si no recuerdo mal, andaban alrededor de 18.000 millones de dólares. Pero yo creo que va a ser más, porque el maíz de primera está en una situación, el maíz de primera es el maíz
que se siembra temprano. El maíz se siembra o en septiembre y primeros días de octubre o segunda quincena de diciembre y primera quincena de enero. Tiene 2 ventanas. Los maíces de la primera ventana están en un estado muy bueno. La soja algo se perjudicó con las fuertes lluvias y grandes lluvias de mediados de diciembre, pero tiene muy buena perspectiva. Y va a tener una cosecha muy importante. Ahora, al país hay que cambiarle la matriz de ingresos de dólares. Es la manera, cuando vos hablas de, yo no lo comparto, pero vamos a tomarlo, sacarle la pata al campo. El campo es generador de dólares. ¿No compartís qué? Y que el gobierno le tenga la pata encima al campo. Ajá. Pero déjalo, no lo vamos a discutir. Porque la cuestión es lo de fondo. Sí. ¿Cómo hacemos para que el campo pueda expresar su mayor potencial productivo? Sí. En todo caso sería la definición hacia la cual tenemos que trabajar. Sí. En un gobierno que necesita dólares, permanentemente, ¿qué hace? Se da vuelta y se los pide al campo. Y al pedírselo al campo le altera los ciclos productivos, le altera los flujos financieros, porque le cambia las reglas de juego, porque el país necesita dólares para cumplir el pago de importaciones o para cumplir con los compromisos de pago de deuda externa. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que tener otras fuentes que alimenten ese ingreso de dólares. Y esas otras fuentes que incrementen el ingreso de dólares tiene que ser la minería, tiene que ser la energía y tiene que ser la economía del conocimiento. Entonces vos en 3, 4, 5 años vas a tener una canasta a la cual cuando te des vuelta para pedir dólares, no solo se lo vas a pedir al campo, te lo van a aportar 4 o 5 economías y el campo va a poder tener mayor previsibilidad. En el futuro hay que ver qué pasa con la minería, con el sector energético, hay que ver qué pasa con Vaca Muerta, qué pasa con, con las ideas que tiene el gobierno a futuro de esos sectores. Una cosa que esté en manos del Estado y otra que esté en manos de un privado y que ese privado no sea argentino. Bueno, eso, a ver, el potencial importante que tiene para el desarrollo de nuestro país la minería, la energía y la economía del conocimiento es estratégico. Ahora, si nosotros tomamos más las medidas y las dejamos en manos de 2 tipos que van a beneficiar o van a priorizar su beneficio personal en detrimento del desarrollo del país, bueno, ya el problema somos nosotros, no el sector. No la potencialidad del sector. Nosotros como sociedad o el gobierno que tome la decisión. Sí. Creo que el corrimiento del Estado en lo que es... Hay cosas que hacen mucho mejor los privados que el Estado, que hay que respetarlo y hay que dejarlo. Ahora, las políticas de infraestructura, las directrices en materia de energía, de soberanía energética, en minería, en la seguridad y soberanía agroalimentaria, los vectores los tiene que poner el Estado. Después el privado tiene que jugar bajo esa regla de juego e invertir él. Hay una discusión para mí muy sencilla que, digamos, vos querés un país en el que el Estado sea un actor en el sector energético, ¿sí o no? ¿Querés que sea un actor en, no sé, las líneas aéreas de tu país? ¿Querés que tenga una aerolínea de bandera? ¿Querés que tenga conectividad? ¿Sí o no? Después hay modelos de país y lo que siento que a mucha gente le pasó, un poco volviendo al origen de la charla, es que te dice, che, pero si vos ya tuviste y ya te fue mal. No, bueno, yo creo en esto que viene, que no sé qué es, que incluso, a ver, es un gobierno que llegó con ideas, algunas delirantes, no sé, ya lo hemos dicho 1000 veces, pero mercado de órganos, venta de niños, digo, se habló de cada disparate en campaña y sin embargo hay un 30% que lo votó 3 veces y otro 25% que lo votó en noviembre. Pero hay que establecer las causalidades lo mejor posible. Lo que pasa es que las causalidades son opinables. Para algunos son determinadas cuestiones y para otros son otras, y todas las opiniones son respetables. Pero con todo respeto, cerremos, regalemos aerolíneas. ¿Vamos a solucionar los problemas estructurales que tenemos los argentinos? ¿Le va a cambiar la calidad de vida al trabajador del parque industrial? No. Bueno, entonces... No, seguro que no. El tema es eso. A veces la discusión, me da la sensación que las discusiones son una trampa porque es la convertimos en un aguantadero de la política para dar cargos y que haya más gente de la que tiene que haber, o la cerramos y la regalamos. No, y en el medio debería haber un Estado eficiente que logre que Aerolíneas no sea deficitaria, porque de hecho tengo entendido, por lo menos con la estadística de hace ya algunos años, pero que Aerolíneas era deficitaria en los vuelos internacionales, los vuelos de cabotaje no. Es decir, la conectividad del país estaba garantizada superavitariamente. El problema era los vuelos que Aerolíneas hacía a Nueva York o a Madrid. El Estado lo debería resolver, no eliminarlo. Exactamente, hay que ir hacia... En algunas cuestiones el Estado
puede ser tan eficiente como el privado, pero tiene que tener una mirada de un espíritu empresarial, por más que sea una empresa. Y sí, yo no convalido que una empresa de esta característica como Aerolínea se transforme en la contención política de los partidarios del gobierno de turno. Eso está mal en nuestro gobierno y en cualquier gobierno. Juanjo, estás escuchando a Juanjo Bailo, diputado provincial, ex secretario de Agricultura de la Nación. ¿Qué momento vive el peronismo en Entre Ríos y en la ciudad? Porque la sensación es que, no sé si vos usaste la palabra duelo, la usó alguien, ahora estamos en un momento como de, si querés, análisis, no usemos duelo, pero el peronismo perdió a nivel nacional, perdió la provincia, perdió el municipio, después de un montón de años en Entre Ríos y en Gualeguaychú no gobierna el peronismo. Ha habido declaraciones muy fuertes tanto en municipio y en provincia con miren lo que nos dejaron, es un desastre, los números de Gualeguaychú son un desastre, la situación es crítica, en provincia pasa lo mismo, Frigerio ha hablado muchísimo de una provincia quebrada que necesita plata prestada para poder pagar sueldos. Digo, ¿qué hay en ese traspaso de gobierno en Entre Ríos y en Gualeguaychú de todo eso? No comparto esa descripción, ese análisis de la situación, ¿no? Ese diagnóstico. Primero, no podemos dejar de ver la complejidad que tiene el país a nivel macroeconómico, desde un lado, si vos querés, toda la problemática que describimos anteriormente, de la cual venimos y que se ha agudizado los últimos 30 días. Para algunos es la salida, para otros creemos que no. Bueno, hay que esperar. Veremos. Ojalá a la gente le vaya bien. Sí. A mí no me importa si le va bien a Milei, a Frigerio o a Palito. Si le va bien a la gente de Gualeguaychú, si le va bien a los entrerrianos, y si le va bien a los argentinos, le va a ir bien a Palito, le va a ir bien a Frigerio y le va a ir bien a Milei. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. O donde tenemos que evaluar, que le vaya bien a la gente. Porque siempre se dice, si le va bien a Milei, le va a ir bien a la gente. Para mí es al revés. Es lo mismo, pero a mí me gusta decirlo al revés. Sí. Tenemos una complejidad macroeconómica muy importante, agravada los últimos 30 días. Se está cayendo el nivel de actividad, se está cayendo el nivel de recaudación. Por otro lado, las empresas están con problemas, las economías familiares están con problemas, el trabajador, el cuentapropuesta está con problemas. Bueno, los gobiernos están con inconvenientes. Uno no puede pedir que las cuentas públicas del gobierno provincial estén blindadas de un contexto que es desfavorable fuertemente. Algunos se la atribuirán a la herencia, otros le atribuiremos un poco más a los últimos 30 días, cada uno se lo atribuye lo que quiera, pero en un contexto de esta complejidad no podemos pedir que yo no tenga algunas situaciones de estrés o de inconvenientes transitorios. De eso se trata gobernar, de eso se trata gestionar. Cuando yo estaba en el gobierno provincial, a los 3 meses de iniciar en el 2019, con una situación muy buena que tenía en aquel momento en términos de cuentas públicas el gobierno provincial, nos pegó la pandemia y se paró la actividad económica y parecía que la actividad se vino al 10%, al 15%, la actividad económica. Y bueno, y hubo que ver cómo, y se pagaron sueldos, y se afrontó, y se transitó ese camino, se superó. Y yo te iba a decir, ¿en qué momento? Porque se habló siempre... Me parece que lo que hay que poner la mirada es para adelante, Frigerio recién asume, yo no quiero ser, fuertemente crítico. Tiene menos de un mes en gestión. Pero creo que la mirada tiene que ser más allá y entender la complejidad que tiene gestionar la cosa pública. Ahora, esta cuestión discursiva de lo que me dejaron es un desastre, vos decís, eso no es así, que es parte de una estrategia para decir, che, yo voy a tener quilombos con los fondos de la provincia. Yo no voy a ser exégeta de Frigerio ni interpretar hacia dónde va Frigerio. La política es testimonial y él con sus actos y con sus hechos marcará hacia dónde va. Lo que sí yo te puedo decir que las cuentas públicas de la provincia quedaron en orden y con previsibilidad en un contexto en el cual está complejo para todos los argentinos y para todos los niveles de gobierno, con lo cual no le escapa esa complejidad al gobierno provincial. Bueno, en ese sentido yo presentaba un proyecto de ley para mejorar la recaudación, que tiene que ver con incrementar la alícuota de ingresos brutos al sector financiero y a las transacciones financieras, que está en el 8%, llevarla al 9%, y también... ¿Eso es que pague quién? Los bancos, o la financiera.
Son 20, acá en... Esto es Michel planteó el otro día lo de las LELIC, ¿es lo mismo, digamos? Es lo mismo, yo no voy a saludar con sombrero ajeno, digamos, yo lo escuché, lo llamé a Guillermo, me dijo, así, me ayudó ¿Y eso vos lo presentaste? Y yo lo presenté. Ajá. Digamos, si vos querés... ¿Y lo hablaste con Frigerio o no? Derechos de autor... no, pero más allá está del en derecho de conocimiento. autor, digo, esto ya está sentado y el gobernador sabe que... Sí, sabe. Yo estaba con Guillermo charlando cuando se lo adelantamos de manera informal, ¿no? Sí. Obviamente. Y habrá que esperar cuando venga, no habrá que esperar que empiece el tocar periodo un ordinario. sector que generalmente no se lo toca. Por lo general. Son 27 contribuyentes que aportan 16.000 millones de pesos al año, para que vos tengas, para que lo dimensionemos. Sí. Y el inmobiliario, el rural, el urbano y el subrural, son 600.000 contribuyentes que aportan 8.000 millones de pesos al año. Claro. Digamos, 600.000 contribuyentes aportan la mitad de lo que aportan 27 contribuyentes. Entonces toquemos esos 27 contribuyentes, que además la desregulación financiera a nivel nacional... Sí, que es un sector que gana siempre, aparte en la Argentina. Y la desregulación que ha habido del sector financiero en los últimos 30 días le va a permitir tener ganancias adicionales. Entonces grabemos ahí, hagamos progresividad, que paguen más lo que más tienen. Sí. Te quiero hacer la última y me quedo sin tiempo. Yo soy de Gualeguay y lo vengo contando este último tiempo. Siempre fue una envidia la clase política de Gualeguaychú para el resto de la provincia, por lo menos para los gualeyos. Entonces decíamos, qué bárbaro, los de Gualeguaychú son de distinto color político, pero después los ves juntos, tirando para el mismo lado. A mí me da la sensación de que algo se rompió en la política de la ciudad, que está muy virulenta, que hay muchas diferencias entre los espacios políticos. Estamos hablando de algunas cosas se hablan en política de cosas muy fuertes. Hubo una impugnación en la última elección de la candidatura de Davico, hay una acusación muy fuerte del estado en el que quedó el municipio y se ha hablado incluso acá funcionarios del municipio hablaron de sabotaje de uno de los caños por parte del gobierno anterior, de los caños de agua, de que se robaron mesas, sillas, cosas del municipio. ¿Sentí lo mismo? ¿Sentí que se partió algo y que, digamos, que esa clase política que por ahí era envidiada por otras ciudades, hoy es una más del resto? Se ha resentido algo, sí, no lo vamos a negar, se ha resentido algo. Yo espero que se recomponga. Espero que se recomponga porque la madurez que ha tenido la dirigencia política de Gualeguaychú del 83 a la fecha, lamentablemente no nos acompañan Richard Tafarel ni Manuel Alarcón, pero de caber las generales de la ley, al igual que a Luis Leis, a Daniel Irigoyen, Emilio Martínez Garbino, Martín Esteban, y yo no voy a hablar de mí, pero han sido dirigentes con una madurez política, con una sensatez, con una capacidad de diálogo, con un respeto por el otro importante, con una convivencia importante. Alguien de Paraná veía la foto, la asunción de Davico, donde estábamos los ex intendentes, y me decía, esa foto es imposible de lograr en otro lugar. En otro lugar, es imposible de lograr. Y ustedes estaban ahí como que fueran compañeros de la secundaria. Sí. Ahora, en esa asunción, el intendente actual le dio una plaqueta al que se va, pero le dice, te voy a auditar la gestión. Digo, algo pasa, no es tampoco tan un lecho de rosa. La foto era una cosa, la película era otra, me parece. Hay que ser, yo no le voy a decir... Yo fui intendente 8 años, noviedad, ¿no? Y nunca me gustó. Y sé lo difícil y complejo que es ser intendente. Sí. Entonces no me gusta criticar. No lo hice con algunas diferencias que tuve con Martín Esteban y cuando tuve de la gestión y cuando tuve algo que decirle, lo hablé y se lo dije. Y con Davico voy a hacer lo mismo. Salvo que en algún momento nos toque alguna contienda electoral y ahí ya las reglas de juego son otras, pero mientras tanto no lo voy a hacer públicamente. Yo digo es términos generales y no apuntando a nadie. Yo creo que hay que preservar esta calidad, por decirlo, no me gusta la palabra, pero vamos a ponerlo así, esta calidad en el ejercicio de la práctica política que tiene Gualeguaychú. Conservarla, es un valor, es un atributo, una característica distintiva que tiene nuestra ciudad y que es respetada por los ciudadanos y por las entidades intermedias. Y en eso todos tenemos responsabilidades, algunos circunstancialmente más que otros, pero todos tenemos. Ojalá esto no se pierda. Bueno, salvo que nos toque alguna contienda electoral, alguno dirá, mirá, Bailo por ahí es candidato a intendente en 4 años y... Para mí es un capítulo cerrado, pero capaz la competencia con Davico viene en otro plano. Ah, bueno, puede ser en otro lado también, claro. ¿No? Pero Davico puede ser reelegido en 4 años, así que, bueno, pero en política mucho tiempo. Ahora lo de la intendencia ya está, nunca más.
Es un capítulo cerrado. A ver, yo creo que en la vida, afortunadamente, cambiamos. Digamos, porque yo veo a veces, inclusive lo charlo con mis hijos, uno no tiene por qué ser. A mí me educaron de tal manera y yo voy a ser así toda la vida. Eso es casi un mandato y un legado que termina siendo una mochila en la espalda de nosotros. Cada uno tiene que ser artífice de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie, decía el general Perón, y tratar de construir su futuro, su proyecto. No tiene que por qué ser esclavo de lo que los demás esperan de uno. Entonces uno puede cambiar de opinión y no hay que condenar y criticar y maltratar. Archiviar al otro. No, porque si no, digamos, no tenemos capacidad de mejorar, posibilidad de mejorar, porque podemos hasta reincidir en el error. Hoy es un capítulo cerrado, la intendencia para mí. El tiempo en adelante dirá. Juanjo, gracias. Gracias a vos. Juan José Bailo, diputado provincial, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Nos queda el tramo final del programa. Está Natalia Miño, coreógrafa de Marí Marí, para hablar un rato de carnaval antes de que termine el programa. No te vayas. Estás escuchando Ahora o Nunca. Estás